que somos pocos, lo que han dicho que somos pocos porque la mayoría están en las mesas electorales. Porque somos muy fieles a esto, por eso estamos menos aquí, ¿verdad? Pero bueno, quería dar la bienvenida a todos los que estamos aquí. Es un placer poderme dirigir a vosotros y la verdad es que es un placer ahora disfrutar de este domingo en compañía de todos vosotros. Después de una semana más o menos difíciles, con más o menos dificultades, pero ahora podemos dedicar este tiempo al Señor y aprender cosas del Señor. Estamos con nuestra serie de verano, viviendo por fe en tiempos difíciles. Es una serie en la que, obviamente, hablamos de la fe y hemos dicho que la fe tiene, digamos que es una moneda con dos caras, ¿vale? Por un lado tenemos la fe doctrinal y la fe práctica por la otra cara. Son indivisibles, o sea, no van siempre juntas. La fe doctrinal, digamos que cree en todo lo que supone el conjunto de verdades y doctrinas de la Iglesia, de la palabra, mejor dicho, y la fe práctica es la que hace útil, pone en práctica pues todas las cosas que dice la fe doctrinal, y digamos que es la fe que nosotros ejercitamos cada día. Por eso esta serie va dedicada a la fe práctica, porque día a día nuestra fe es tentada, porque día a día nuestra fe es probada, ¿no? Cada día nos encontramos a dificultades, nos encontramos a complicaciones, cosas que ponen bajo presión nuestra fe, y tenemos que estar preparados para saber responder a estos avatares que nos presentamos cada día, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en los estudios. Siempre parece que el maligno está detrás de nosotros intentando poner a prueba esa fe. Por eso es importante que nos fijemos en personas que ya han pasado por estas circunstancias. Es importante que veamos los ejemplos que tenemos dentro de la Escritura y ver de qué manera esos ejemplos son relevantes para la vida de nosotros hoy en día. Puede parecer que estos personajes que estamos estudiando pues no tengan nada que ver con nosotros, sino que hace mucho tiempo y bueno, sus circunstancias fueron diferentes a las nuestras. Pero os sorprendería la cercanía que existe entre estas personas que vamos a ver ahora, o por lo menos esta persona que vamos a ver ahora, y nuestra realidad hoy en día. Mira, empezamos el domingo pasado con Abel, y esta semana, o mejor dicho, este domingo, vamos a estudiar, vamos a ver qué pasa con Enoc. Enoc es la siguiente persona que aparece en esta lista, de esta galería de hombres de la fe, que se ha dado en llamar, ¿no? La galería de los hombres y mujeres de la fe, porque también está Sara al final. Y como digo, vamos a tocar la persona de Enoc. Bien. Y para ello, lo primero que vamos a hacer sin duda es dirigirnos a la palabra. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de Enoc y vamos a sacar algunas reflexiones acerca de él. Mira, vamos a irnos al verso 11, perdón, al capítulo 11, versos 5 y 6 de Hebreos. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Vale? Bien, este texto se complementa con otro que viene en Génesis, y ahora vamos a ver, durante el mensaje vais a ver cuál es la relación que existe, hay una relación muy directa. Bien, si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 5 y verso 21, dice lo siguiente. Correcto. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Bien, pues esto es todo lo que sabemos de Enoc.
Si hay una historia, una historia escueta, una historia breve dentro de la Escritura, es esta. O sea, porque podemos ver algunas cosas más, algunas pinceladas más de Enoc, pero básicamente lo que se dice de Enoc es lo que acabamos de leer. Son 6 versículos, nada más. Bien, es un nombre, Enoc, que probablemente no pondrías a tu hijo, ¿vale? Porque no es precisamente uno de los más... Pero lo cierto es que tiene un significado muy interesante. Significa dedicado, consagrado. Obviamente, consagrado a Dios, dedicado a Dios, ¿vale? O sea que el fondo es bonito, pero quizás el nombre no es el que ahora mismo esté de moda, digamos. Vale, sin embargo, es un hombre cuya historia, aunque breve, tiene bastante relevancia el cristiano, como vamos a ver a lo largo de la mañana. Además, me gustan estas historias porque siempre se me viene a mi mente un verso muy bueno cuando algo de la Escritura veo que, bueno, esto es que aquí se ha colado, este verso se ha colado, este verso no tiene ningún sentido, o esta historia, ¿a qué viene esta historia? Hay un verso muy interesante en 2 de Timoteo, la carta que escribe Pablo a Timoteo, que dice, todas las cosas, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, todo lo que está puesto en este libro está inspirado por Dios y todo nos va a enseñar. No hay un solo versículo que esté puesto al azar, ni una sola palabra que esté puesta por casualidad. Entonces, cuando la historia de Enoc es la que es porque es relevante para nuestra vida. Y en este sentido tenemos que saber, indagar, ver, buscar qué es lo que quiere decirnos el Señor con esta breve historia, que tiene muchas cosas que ver, como digo. Bien, como hemos leído, Enoc fue hijo de Jared. Hasta ahí nos dice poco, ¿verdad? Tampoco sabemos quién es Jared, pero bueno, más adelante lo sabremos. Si os digo ya que es el padre de Matusalén, ya empezamos a entrar un poquito en calor, ¿no? Porque decimos, bueno, Matusalén, el hombre que más años vivió, 979 años, bueno, ya algo de importancia tiene Enoc. Ahora bien, si os digo que Enoc forma parte de la genealogía de Jesús, ya empieza a tomar sentido. O sea, ya Enoc no es una persona cualquiera. Enoc es el antepasado 69 de Jesucristo. Es decir, de alguna forma, Enoc da pie al nacimiento de Jesús. Entonces, es ahí cuando empieza a tomar importancia. Ya Enoc, mejor dicho, Dios, desde el principio, ya tiene cuidado de cada una de las personas que va a dar pie a la persona de Jesús. Por tanto, la historia de Enoc es relevante. Y vamos a ver ahora por qué. Es una persona, como digo, que no está por casualidad en la Escritura y no está por casualidad el mensaje que Dios tiene para nosotros. Por si fuera poco, ya a título de un poco de culturilla, existen 2 Enoc en la Escritura. Ojo con esto, existen 2 Enoc. Uno por la parte de Caín, por la línea de Caín, fue el primer hijo de Caín, que no es este del que vamos a hablar hoy. Y el otro Enoc, del que vamos a hablar, que viene por la línea de Set, que fue el tercer hijo de Caín y Abel. Bien, pues por esa línea es por la que viene Enoc y por la que vendría al mundo Jesucristo. Bien, como hemos visto, sin duda lo relevante del texto, si vamos al texto y lo leemos así de un tirón, lo primero que nos llama la atención es que fue traspuesto. Esto realmente no ha pasado en el relato bíblico, solamente aparece 2 veces. Una con Enoc y otra con Elías. Elías fue un profeta del Señor que fue traspuesto, fue llevado al Señor en un momento de la historia, fue en un carro de fuego. No vamos a tocar hoy su historia, pero la diferencia entre estas 2 transposiciones, por decirlo de alguna manera, es que en el caso de Elías hubo testigos. Estaba otro profeta, Eliseo, que fue testigo y lo vio. Sin embargo, en el caso de Enoc no hubo ningún testigo. No hubo ningún testigo. Sencillamente pone lo que dice la Biblia, que en un momento determinado Dios se llevó a Enoc. Esto ha dado lugar a muchas variopintas leyendas acerca de Enoc. Ninguna fundamentada, por supuesto, pero tampoco la vamos a tocar. Lo importante es que tanto el texto de Génesis como el de Hebreo nos dan testimonio suficiente de la vida de Enoc y de por qué
vino al mundo Enoc y por qué es relevante para el creyente de hoy en día. Mira, si antes de llegar al hecho importante o digamos más relevante de Enoc, que fue, como digo, esa transposición, que Dios se lo llevara, hay varias cosas que tenemos que aprender de Enoc. Y yo he detectado 3 cosas más. En primer lugar, que tuvo un proceso de aprendizaje. Enoc no salió del vientre de su madre preguntando por el Señor, no salió eufórico y sabiendo qué es lo que quería para su vida. No, tuvo que aprender. En segundo lugar, hemos leído el texto que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, caminar con Dios? ¿Cómo podemos nosotros caminar con Dios también? En tercer lugar, que Enoc agradó a Dios. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? ¿Qué podemos hacer para agradar a Dios? ¿Vale? Y en cuarto lugar, obviamente, pues que fue traspuesto y por qué es relevante esto para el creyente de hoy en día. Bien, como digo al principio, Enoc tuvo un proceso de aprendizaje. Dice el verso de Génesis 5, 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios. Es decir, hubo un tiempo en el que Enoc estaba apartado del Señor, que no tenía relación con el Señor. Hubo un tiempo en el que él vivía su vida apartado de Dios. Ahora bien, hubo un momento en el que tuvo una reflexión, como muchos de nosotros, un momento de conversión en el que él se acerca al Señor y es cuando empieza a vivir intensamente su vida con Dios. Cuando pensamos en los patriarcas bíblicos, los grandes hombres de la fe, en todos los hombres que forman esta galería de la fe, pensamos que eran grandes hombres entregados al Señor desde el inicio de sus días. Pensamos que eran grandes con una formación tremenda, pensamos que eran hombres entregados en cuerpo y alma a la causa del Señor, pero realmente no es así. Todos ellos tuvieron que empezar desde cero y tuvieron que empezar estudiando, conociendo a su Padre, en este caso al Señor, conociendo y estudiando desde el Señor. Es decir, quiere decir que olvidamos que todos ellos tuvieron que aprender, igual que nosotros. Y esto nos pone a todos en el mismo punto de partida, nos pone todos en el mismo punto de salida. Es decir, que todos podemos llegar a tener una relación íntima y personal con el Señor, como lo tuvieron los grandes hombres de la fe, como lo tuvieron en este caso Enoc, pero como lo tuvieron todos los que vamos a seguir leyendo en esta serie. Pero ¿podemos llegar a tener una fe como la que tuvo Enoc en el Señor? La respuesta es sí. ¿Podemos evitar relacionarnos con Dios y llevar una vida totalmente desconectada de Dios? La respuesta es sí también. Es decir, es una decisión personal de cada uno de nosotros el querer entregar nuestras vidas al Señor, dedicar nuestras vidas al Señor o vivir nuestra vida paralelamente a lo que el Señor quiera para nosotros. Estas personas tomaron una decisión en su día, tomaron una decisión que cambió el rumbo de sus vidas. Y por eso están ahora presentes aquí. Nosotros también podemos tomar una decisión en un momento determinado de nuestra vida y a partir de ahí decidir vivir esa vida acompañado del Señor o no. ¿Me entendéis? Entonces, lo que quiero decir con esto es que corresponde a cada uno de nosotros el decidir si queremos dedicar, si queremos comenzar, si queremos entregar realmente a empezar a recibir las bendiciones del Señor o queremos buscar otro camino diferente. La fe es algo que tenemos que ejercitar, que tenemos que alimentar, que tenemos que hacer crecer en nuestras vidas si queremos tener cada día más intimidad con el Señor. Y eso es lo que estaba haciendo Enoc. Enoc empezó a caminar con el Señor. Enoc empezó a poner, digamos, los primeros ladrillos de esa casa que estaba formada por Dios para integrarse, o mejor dicho, para integrar a Dios en su propia vida. Y esto lo describe la Escritura con una metáfora que es caminando con Dios, que no deja de ser una metáfora, porque obviamente Enoc no caminó con Dios porque Dios no
no estaba con él, o sea, quiero decir, físicamente no estaba con él, ¿verdad? Dice la Escritura, después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. Engendró hijos e hijas, así todos los días de Enoc fueron 365 años, caminó pues Enoc con Dios. Fijaos que aquí lo dice 2 veces. Sin embargo, en el texto de Hebreos no dice que caminara con Dios. No dice que caminara con Dios. Parece como que el autor de Hebreos estuviera integrando alguna cosa de su cosecha. Quisiera enriquecer el texto de alguna forma, decir, mira, Enoc agradó a Dios porque caminó con Dios. Pero no es exactamente así. Mira, os voy a explicar por qué pasa esto. La carta de Hebreos fue escrita a los hebreos, lógicamente, y fue escrita, pero a los hebreos que estaban fuera de Israel, a los hebreos que estaban en la diáspora, repartidos por todo el mundo. Bien, estos hebreos, como digo, habían llevado mucho tiempo fuera de su país y ya no hablaban su propio idioma, hablaban el griego, su propio idioma, que era o bien el hebreo o el arameo. Vale, pues esto es por lo que el autor de Hebreos escribe la carta en griego, ¿vale? Que era el idioma que se hablaba en las sinagogas y demás. Vale, pues bien, cuando el autor de Hebreos escribe y hace esta referencia, parece que se está apoyando en la versión en griego del Antiguo Testamento. Esta versión en griego del Antiguo Testamento se llama la Septuaginta, que, como digo, es la primera versión en griego del Antiguo Testamento y fue escrita 300 años antes de Jesucristo. Pues bien, en esa versión, el texto que hemos leído de Génesis, la primera parte pone caminó con Dios, como hemos leído ahora, pero la segunda parte, en lugar de poner caminó pues Enoc con Dios, dice Enoc pues era agradable a Dios. Enoc pues era agradable a Dios. Entonces vemos claramente en Hebreos que el autor de Hebreos tenía en su mente o estaba fijándose en esta versión. Y es por eso por lo que dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque estaba fijándose en esta parte del texto. Esto al final lo que hace es enriquecer más la historia de Enoc y enriquecer más el contenido que quería trasladar a los que estaban leyendo esa carta. Por tanto, vemos 2 cosas. Por un lado, que Enoc caminó con Dios y por otro lado, que Enoc agradó a Dios. Vamos a ver cada una de estas cosas. La relación que Enoc tenía con Dios no era por tradición. Es decir, Enoc no comenzó a dedicar su vida a Dios porque era el Dios de sus padres o porque era el Dios imperante. No. Era algo que hizo por convicción propia. La imagen de caminar con Dios nos habla de muchas cosas. Habla de cercanía, nos habla de confianza, nos habla de intimidad, de confesión, de paciencia, de estar tiempo juntos, de conocimiento uno del otro. Nos habla de muchas cosas. Es una metáfora muy rica. Y mira, me voy a explicar. Caminar con Dios o caminar es algo que no hacemos con cualquiera. Si yo os preguntase, ¿con quién saldrías a caminar? ¿O con quién saldrías a andar? Probablemente tendrías mucha gente con la que saldrías a caminar y andar, ¿no? A pasar un tiempo con otra persona andando y caminando. Ahora bien, seguramente no saldrías a caminar con alguien que no conoces. O seguramente no saldrías a caminar con alguien que no quieres conocer. ¿De acuerdo? Se camina con alguien a quien quieres conocer, con quien te quieres relacionar. ¿De acuerdo? Por tanto, caminar con Dios implicaba que Enoc quería conocer, quería saber de su Dios. Y mirad, hay varias fases que se producen cuando caminas. Y esto lo he sacado de mi experiencia propia. Cuando salgo a caminar con Toñi, paso por estas 3 fases. ¿Vale? Las voy a poner, no se las comentaba a ella. Si el próximo domingo cada uno nos sentamos en un lado, ya sabéis por qué es. ¿Vale? Hay 3 fases. La primera fase es la fase de intensidad. Salimos los 2 a andar con mucha fuerza, muy físico, con muchas ganas, ¿vale? ¿Y cómo es la conversación en ese momento? Pues la conversación son conversaciones triviales,
frases rápidas, respuestas cortas, no profundizamos. Y bueno, nos contamos los chascarrillos, ¿no? Para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero son cosas triviales, no es una conversación que me permita conocer a la otra persona. Esa es la primera fase, intensidad. La segunda fase es de cansancio. ¿Vale? Cuando ya llegamos un tiempo andando, la fuerza se te viene abajo, no tenemos fondo para hablar, las frases se entrecortan, o mejor dicho, no puedes acabar la frase porque te falta el oxígeno, ¿vale? Tienes que tragar más saliva de la que tu cuerpo genera, tienes que beber agua, o sea, la situación es mala, ¿vale? Ya es que ni hablas, o sea, nos quedamos callados los dos, ¿vale? Pero hay una tercera fase, Esa tercera fase es de recuperación, ¿vale? Ya el cuerpo se ha hecho, ya sabe lo que tiene por delante, los músculos se han engrasado y ya empezamos a hablar de cosas más profundas. Empezamos a hablar de cosas importantes. Empezamos a hablar de cosas y a hacer reflexiones. Empezamos a hablar de cosas ya más personales, más íntimas. Yo le oigo a ella, ella me oye a mí. Entonces estamos caminando los dos. ¿Entendéis? Esto se parece mucho a cuando tenemos nuestro devocional o cuando te reúnes te paras para hablar con el Señor y empiezas a orar. No sé si a vosotros os pasa, que nos sentamos, empezamos a hablar, gracias Señor, y contamos todas las cosas que se nos vienen a la mente. Nos desfogamos con el Señor. Pero después hay una fase en la que hay silencios. No sabemos qué decirle más. Y hay una tercera fase en la que ya te abres tu corazón al Señor. Y dices, la verdad es que no estoy tan bien. La verdad es que me pasa y te derramas con el Señor. La verdad es que necesito, y le cuentas tus necesidades al Señor. Es como caminar con el Señor, ¿vale? Entonces, cuando estamos caminando con el Señor. Por eso es tan ilustrativa esta metáfora. Enoc estaba caminando con el Señor, estaba derramándose con el Señor, conociendo a su Señor, conociendo a su Señor y conociendo de su Señor, ¿de acuerdo? Y él se estaba abriendo a su Señor. Enoc, en un sentido, estaba haciendo historia cuando estaba caminando con el Señor, porque en esos momentos íntimos, Enoc estaba escribiendo la Biblia, Enoc estaba dando contenido a lo que tenemos aquí, cuando él estaba caminando con el Señor. Enoc no tenía a su lado, aunque nos cueste, no tenía a su lado ninguna aplicación, ningún dispositivo electrónico, no tenía libros, no tenía ningún papiro, ni nada escrito en una piedra. Es más, probablemente en la época de Enoc no existía ni la escritura. Sin embargo, él ya se estaba relacionando con su Dios. Fijaos, decimos ahora que nuestra fe está sometida a presión, que nuestra fe está sometida a dificultades. Estos son dificultades también, ¿eh? O sea, vivir en un mundo en el que no tienes ningún punto de referencia en el que apoyarte cuando tú necesitas relacionarte con Dios, esto es complicado, ¿eh? Sin embargo, Enoc estaba en esa situación, estaba acercándose a su Dios, a su Señor. A la vez que estaba caminando con el Señor, estaba intimando con su Señor, como digo, conociéndole y dándose a conocer a su Dios. Yo creo que entre Enoc y Dios tuvo que suceder algo muy especial, algo que se tiene que parecer a la amistad. A la amistad. Mirad, ¿cuántos amigos tienes? Pero amigos de verdad, amigos a esos que le llamas a las 5 de la mañana y sabes que te van a coger el teléfono. Realmente tenemos pocos de estos, ¿verdad? Pero yo creo que Enoc era amigo del Señor. Enoc tenía esa intimidad con Dios que le permitía decir, yo soy amigo de Dios. Realmente no se dice solo la Escritura, es una conclusión a la que yo llego personalmente. Tan solo hay una persona de la que se dice que era amigo de Dios, que es Abraham. Se dice claramente que era amigo de Dios, pero no se dice Enoc. Sin embargo, yo creo sinceramente que Enoc, por la necesidad que él tenía y por la intensidad que él tenía de depender del Señor, llegó a tener intimidad, una amistad con el Señor. Y empleó lo único que tenía, su fe, para depender de Él, porque, como digo,
ni podía ver a Dios, ni le podía leer, ni podía ir a ningún sitio para tener referencias de Él, como podemos hacer nosotros día a día. En consecuencia, ese caminar con Dios agradó a Dios. Ese caminar con Dios agradó a Dios. Y es por esto por lo que el autor de Hebreos dice que es imposible agradar a Dios, porque sin fe no podemos llegar a tener intimidad con Dios. Por eso no podemos agradar a Dios, porque necesitamos la fe, intimar con Dios para poder agradar a Dios. Dice el texto de Hebreos que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Como digo, no es que lo esté diciendo el autor de Hebreos, sino que los trajo de la versión del Antiguo Testamento en griego. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. No sé si a vosotros va a pasar, pero cuando yo leí este versículo, y lo sigo leyendo, digo, esto parece una perogrullada. O sea, si yo me acerco a Dios porque creo que Él existe. Y no necesariamente es así. Muchas personas se acercan a la persona de Dios y no creen que exista. Una cosa es conocer a Dios y otra es conocer de Dios. Pues bien, sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos conocer a Dios. No podemos entender, saber que Él está, que existe y que se relaciona con las personas, que es un Dios relacional, un Dios que está cerca, que puede estar cerca de cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros le preguntásemos, ¿cómo podemos agradar a Dios? Bueno, ya lo sabéis porque por la fe, ¿no? Pero antes si alguno de vosotros le hubiéramos preguntado, o al mundo le preguntásemos, oye, ¿cómo podemos agradar a Dios? Probablemente la fe no sería la primera respuesta que dijeran. Probablemente dirían, bueno, pues haciendo buenas obras, o viniendo a la iglesia, o teniendo buen testimonio, o ofrendando, es decir, haciendo muchas cosas. Y la fe no estaría entre las primeras respuestas de nosotros. Ahora bien, todas estas cosas, que son válidas, no tienen ningún valor para Dios si no está la fe primero, si no está la fe. Sin fe, ninguna de estas formas de acercarnos a Dios es aceptable para el Señor. No importa que la hagamos con muy buenas intenciones, no importa que la hagamos con la mejor de nuestras ganas, de nuestra mayor sinceridad, no hay sustituto para la fe, nos dice la palabra. No hay sustituto para la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, es imposible. Y si no crees que Dios existe y que se relaciona con los que le buscan, no hay manera, no hay problema de que podamos tener esa relación, esa intimidad con Dios que necesitamos. Creer en Dios de esta manera nos lleva más allá, no es una religión. Creer en Dios de esta manera no es una doctrina, creer en Dios no es una forma de vivir, es la única forma que nos puede acercar al Señor. O sea, vivir por fe, vivir en que es Dios el que da, el dador de la vida, el Dios, el único, el principal en nuestra vida. La fe establece una relación personal entre Dios y su creación, entre Dios y nosotros. Y esa fe tenemos que trabajarla, tenemos que alimentarla, tenemos que hacerla crecer. Porque igual que podemos tenerla, también podemos perderla. Se suele decir, he perdido la fe. Es una expresión real. Pero sin embargo, también podemos decir que estoy creciendo en fe, que estoy dependiendo y viviendo por fe. Es decir, la fe es algo que hay que trabajar día a día. No podemos decir que hemos alcanzado un nivel de fe. No. Los grandes hombres de la Escritura trabajaron su fe día a día. El caminar con el Señor no es un momento, es por una vida continua. Por tanto, la fe que tuvo Enoc, nuestra fe en el Señor, es la única que nos puede llevar a tener la comunión íntima con Dios, la única que nos puede ayudar a mantener ese camino y a agradar a Dios. Y lo bueno de todo esto es que podemos tener una especie de recompensa con esto. Fijaos qué interesante. Dice la Escritura que
dice el texto de Hebreos que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que Él existe, ¿vale? Hasta ahí bien, y que recompensa a los que le buscan. Recompensa a los que le buscan. Hay un don para un regalo para los que le buscan. Yo creo que el autor de Hebreos podría haberse ahorrado esta segunda parte, ¿verdad? Fijaos que dice y. Es necesario que crea que Él existe y que recompensa. Es decir, es algo más, es algo más. Podría haberse quedado en la frase, como digo, que es necesario tener fe, pero no, añade esta coletilla, que para nosotros viene a ser el mayor regalo que el ser humano ha recibido. Esta coletilla. Esta parte del verso, como digo, parece que se lo podía haber ahorrado, pero nosotros que creemos en el Señor y que es capaz y que somos capaces de tener una relación con Él, vamos a ver ahora cómo esto que dice el autor de Hebreos es lo que da todo el sentido y lo que nos puede reconfortar. Bien, si analizamos el caso de Enoc, vemos que la consecuencia, lo que le pasó a Enoc en función de la vida que tuvo, la vida de fe que tuvo, es que el Señor se lo llevó, el Señor lo traspuso. Ahora bien, esto no es como un regalo, esto no es como si dijéramos, mira, como has sido bueno, has tenido fe, pues yo te voy a regalar esto. No, puede parecerlo, pero no es exactamente así. La fe en Dios no solo va a permitir que tengamos una relación con Él, sino que nos va a permitir compartir la eternidad con Él. La fe en Dios no solamente va a hacer que tengamos una relación íntima con el Señor, sino que nos va a permitir compartir la vida eterna con Él. O sea, el Señor no solamente quiere que tengamos una relación aquí, actualmente, en este momento, sino que la que tengamos eternamente. Y eso es lo que nos está mostrando esta parte. Vamos a tener un galardón, un don, un regalo especial. El mayor don que puede recibir el ser humano es la vida. El mayor don que puede recibir es la vida. No existe un regalo mayor. Daríamos lo que fuera por nuestra vida, ¿o no? No regatearíamos en nada si pudiéramos salvar nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que nos está mostrando Enoc. Está diciendo, cree en mí y yo te libraré de la muerte. Cree en mí y yo te libraré de la muerte. Como vemos, Enoc no murió, sino que desapareció porque se lo llevó Dios, dice la Escritura. Nosotros, aun siendo creyentes, vamos a morir físicamente. Por desgracia, si no viene el Señor antes, tenemos que morir y tenemos que pasar por esa agonía. Ahora bien, sigue siendo cierto que Enoc es un símbolo del hecho de que el creyente no va a probar la muerte. Aunque muramos físicamente, pero el creyente no va a probar la muerte. Ya la muerte no se va a enseñorear de nosotros. La muerte ha sido vencida por el Señor. Y aunque muramos, pero la muerte ya no es lo que era antes, sino que va a ser, para nosotros, no va a ser el fin, sino que va a ser un tránsito. La muerte va a ser un tránsito, el medio por el que vamos a estar con el Señor eternamente. Vamos a estar en su presencia. Este es el premio, el galardón que vamos a recibir si confiamos nuestra vida al Señor, si tenemos fe en el Señor. Es por esto que el Señor Jesucristo pudo decir, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Estas son palabras de Jesucristo. No porque no vaya a conocer la muerte física, sino porque ahora el morir no es otra cosa que una puerta que se abre a la presencia con el Señor. Es una puerta que se abre a la presencia con el Señor. Y también Cristo nos regaló otro verso precioso en Juan 5:24 que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Fijaos, ha pasado de muerte a vida. Es como Enoc. Ha sido trasladado, como le pasó a Enoc, de muerte a vida. Nosotros vamos a morir. Eso, por desgracia, es así. Pero
ya esa muerte no es nuestro fin. Y eso es lo que en lo que vemos en Enoc, que ya ese acto que el Señor hizo especial con nosotros, viene a ser para nosotros esa demostración del poder de Dios, esa demostración de que podemos estar tranquilos, de que la muerte ya no se va a enseñorear de los que creen en Él. Por esta razón, Enoc, siendo una historia real, porque no es una fábula, de hecho está en la genealogía de Jesús, es una ilustración de la esperanza en la vida eterna. Una ilustración de la esperanza en la vida eterna. Y esta esperanza es la que nos sostiene a todos los creyentes desde el principio hasta el final. Que la muerte ya no va a ser el fin nuestro. La muerte es solamente un paso a la vida eterna con el Señor. Y esto gracias a la fe que agrada al Señor. En estos 6 versículos, fijaros que es muy poquito, pero se condensa la perfecta relación que existe entre Dios y su creación. Y concretamente la perfecta relación que existe entre Dios y los hombres hoy en día. Y todo esto apoyado en lo que mejor tiene Dios, que es su amor y la capacidad de hacer un milagro tan increíble como salvarnos de la muerte. Podemos pasar por alto 6 versículos de la Escritura, pero lo que no podemos pasar por alto es el inmenso amor y la increíble relación que podemos tener con el Señor. Una relación que, como dice nuestra visión, es personal y creciente. Es decir, nosotros podemos llegar a conocer al Señor todo lo que queramos, no hay un límite. Podemos dedicar nuestra vida todo lo que queramos al Señor. Nuestra fe puede crecer hasta el límite de los mismos hombres que estuvieron en esta galería de la fe. Podemos tener la fe que queramos a nuestra disposición, porque el Señor es eterno. En estos 6 versículos, como digo, se condensa todo un mensaje de amor y de generosidad por parte del Señor. Pero lo más importante es que Enoc fue una persona como nosotros, es decir, una persona que vivió su vida como nosotros, una persona que en un momento de su vida tuvo una reflexión con el Señor, tuvo una conversión con el Señor, como todos nosotros, pero que en un momento de su vida decidió caminar con el Señor, caminar con todo lo que esto implica, con todo lo que esto supone, y grajearse todas las bendiciones que el Señor podía darle. Tuvo una experiencia, como digo, especial con Él, una experiencia tan intensa que no llegó a conocer la muerte. Pero no llegó a conocer la muerte porque el Señor quiso que fuera un ejemplo de que Él tenía poder. Desde el inicio de la creación, el Señor tiene todo el poder y nada se puede enseñorear por encima del Señor, incluso la muerte. La fe de Enoc fue la que agradó a Dios, y esa misma fe es la que podemos tener nosotros. No es diferente la fe que nos propone la Escritura a la nuestra, es fe en nuestro Señor, una fe práctica, una fe que puede ayudarnos a combatir el día a día, una fe que está a nuestro alcance, una fe que es capaz de ayudarnos aun a pesar de que pensemos que nuestros problemas son los únicos. Problemas los tenemos ahora, pero problemas los tenían hace un siglo y problemas los tenían al principio de la creación también. No perdamos ni un solo segundo en disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. En Enoc, como digo, tenemos un ejemplo de fe y un ejemplo de que la fe es inseparable de la comunión con Dios y que la fe es la esperanza de vida eterna para el creyente. Espero que sea así, espero que este ejemplo de nos ayude a crecer más en nuestra fe, que nos ayude a intensificar nuestra relación con el Señor y que podamos disfrutar de las bendiciones que el Señor nos tiene preparadas. Amén. Pues vamos a acabar con una oración, vamos a pedir al Señor que realmente nos haga crecer, nos haga recordar que Él está ahí para ayudarnos y está ahí para reforzar esa fe en nuestras vidas. Señor, te agradecemos estas palabras, Señor, agradecemos los ejemplos que tú nos pones
en la Escritura. Agradecemos como tú tuviste paciencia con Enoc, tuviste paciencia con grandes hombres de la fe que en principio no estaban cerca de ti, igual que nosotros, Señor. Te rogamos que perdones nuestra falta de fe y que nos ayudes a crecer más, a intimar más contigo y a estar más cerca de ti, Señor. Anhelamos tus bendiciones y anhelamos estar cerca de ti. Te ruego que bendiga nuestras vidas, que bendiga la vida de Parque Este, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.